Sofía Edmundsen volvía a casa después del instituto. La primera parte del camino la había hecho en compañía de Jorun. Habían hablado de robots. Jorun opinaba que el cerebro humano era como un sofisticado ordenador. Sofía no estaba muy segura de estar de acuerdo. Un ser humano tenía que ser algo más que una máquina. Se habían despedido junto al hipermercado. Sofía vivía al final de una gran urbanización de chalets, y su camino al instituto era casi el doble que el de Jorun. Era como si su casa se encontrara en el final del mundo, pues más allá de su jardín no había ninguna casa más. Allí comenzaba el espeso bosque. Giró para meterse por el camino del trébol, al final hacia una brusca curva que solía llamar Curva del Capitán. Aquí solo había gente los sábados y los domingos. Era uno de los primeros días de mayo. En algún jardín, en algunos jardines, se veían tupidas coronas de narcisos bajo los árboles frutales. Los abelús tenían ya una fina capa de encaje verde. Era curioso ver cómo todo empezaba a crecer y brotar en esta época del año. ¿Cuál era la causa de que kilos y kilos de esa materia vegetal verde saliera a chorros de la tierra inanimada en cuanto las temperaturas subían y desaparecían los últimos retos de nieve? Sofía miró el buzón al abrir la verja de su jardín. Solía haber un montón de cartas de propaganda, además de unos sobres grandes para su madre. Tenía la costumbre de dejarlos todos en un montón sobre la mesa de la cocina antes de subir a su habitación para hacer los deberes. A su padre le llegaba únicamente alguna que otra carta del banco, pero no era un padre normal y corriente. El padre de Sofía era capitán de un gran petrolero y estaba ausente gran parte del año. Cuando pasaba en una casa unas semanas seguidas, se pasaba por allá haciendo de la casa más acogedora para Sofía y su madre. Por otra parte, cuando estaba navegando resultaba a menudo muy distante. Ese día solo había una pequeña carta en el buzón y era para Sofía. Sofía Edmundsen ponía en el pequeño sobre Caminos del Trébol 3. Eso era todo. No ponía quién le enviaba, ni siquiera tenía sellos. En cuanto hubo cerrado las puertas de la verja, Sofía abrió el sobre. Lo único que encontró fue una notita tan pequeña como el sobre que la contenía. En la notita ponía ¿quién eres? No ponía nada más. No traía ni saludos ni remitentes, solo esas dos palabras escritas a manos con grandes interrogaciones. Volvió a mirar el sobre, pues si la carta era para ella, pero ¿quién le había dejado el buzón? Sofía se apresuró a sacar la llave y abrió la puerta de la casa pintando de rojo como de costumbre. El gato Shere Khan le dio tiempo a salir de entre los arbustos, dar un salto entre las escaleras y meterse por la puerta antes de que Sofía tuviera tiempo de cerrarla. Missy, Missy, Missy. Cuando la madre de Sofía estaba de mal humor, por alguna razón decía a veces que su hogar era como una casa de fieras. En otras palabras, una colección de animales de distintas clases y por cierto Sofía estaba muy contenta con la suya. Primero le habían regalado una pecera con los peces dorados, flequitos de oro, caperucita roja y Pedro el negro. Luego tuvo los periquitos, Cada y Pizca, la tortuga Govinda y finalmente el gato atigrado, Shere Khan, había recibido todos estos animales como una especie de compensación por parte de su madre, que volvía tarde del trabajo y de su padre, que tanto navegaba por el mundo. Sofía se quitó la mochila y puso un plato de comida para Shere Khan. Shere Khan. Luego se dejó caer sobre una banqueta de la cocina con la misteriosa carta de la mano. ¿Quién eres? En realidad, no lo sabía. Era Sofía Edmundsen, naturalmente. Pero, ¿quién era eso? Aún no lo sabía, averiguado del todo. Aún no lo había averiguado del todo. ¿Y si se hubiera llamado algo completamente distinto? Ann Knudsen, Anna Knudsen, por ejemplo. En ese caso había sido otra. De pronto se acordó de que su padre había querido que se llamara Shinobe. Sofía intentaba imaginarse que extendía la mano presentándose como Shinobe Admundsen, pero no mano presentándose. Servía. Todo el tiempo era otra chica que le presentaba. Se puso de pie de un salto y entró al cuarto de baño, con la extraña carta en la mano.
Se colocó delante del espejo y se miró fijamente a sí misma. Soy Sofía Amundsen, dijo. La chica del espejo no contestó ni con el más leve gesto. Hicieron lo que hicieran Sofía, la otra hacía exactamente lo mismo. Sofía intentaba anticiparse al espejo con un rapidísimo movimiento, pero la otra era igual de rápida. ¿Quién eres?, preguntó. No obtuvo respuesta tampoco ahora, pero durante el breve instante llegó a dudar de si era ella o la del espejo la que había hecho la pregunta. Sofía presentó el dedo índice contra la nariz del espejo y dijo, tú eres yo. Al no recibir ninguna respuesta, dio la vuelta al preguntar y dijo, yo soy tú. Sofía Edmundsen no había estado nunca muy contenta con su aspecto. Le decía a menudo que tenía bonitos ojos almendrados, pero seguramente se lo dirían porque su nariz era demasiado pequeña y la boca un poco grande. Además, tenía las orejas demasiado cerca de los ojos. Lo peor de todo era ese pelo liso que resultaba imposible de arreglar. A veces su padre le acariciaba el pelo llamándola la muchacha de los cabellos de lino. Como la pieza de música de Claude Debussy, era fácil para él que no estaba condenado a tener ese pelo negro colgado durante toda su vida. Colgado. En el pelo de Sofía no servían ni el gel ni el spray. A veces pensaba que le había tocado un aspecto tan extraño que se preguntaba si no estaría mal ella. Por lo menos había oído hablar de su madre de un parto difícil. ¿Era realmente el parto lo que decían el aspecto que uno iba a tener? ¿Lo que decidía? ¿No resultaba extraño el no saber quién era? ¿No era también injusto no era también injusto? Puta la wea, weón. Ya. ¿No era también injusto no haber podido decidir su propio aspecto? Simplemente había surgido así como así. A lo mejor podría elegir a sus amigos, pero no había elegido a sí misma. No se había elegido a sí misma. Ni siquiera había elegido a un ser humano. ¿Qué era un ser humano? Sofía volvió a mirar a la chica del espejo. Creo que me subo para hacer los deberes de naturaleza. Creo que me subo para hacer los deberes de naturales. Creo que me subo para hacer los deberes de naturales, dijo, como si quisiera disculparse. Un instante después, se encontraba en la entrada. No prefirió salir del jardín, pensó. Missy, 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 Missy. Sofía cogió el gato, lo sacó fuera del cerro, la puerta tras ella, cuando se encontró en el camino de gravilla con la misteriosa carta en la mano. Tuvo de repente una extraña sensación. Era como si fuera una muñeca que por arte de magia hubiera cobrado vida. ¿No era extraño estar en el mundo en este momento? Poder caminar como por un maravilloso cuento. Sirkan saltó ágilmente por la gravilla y se metió entre unos estúpidos arbustos de groselias. Un gato vivo, desde los bigotes blancos hasta el rabo juguetón, en el extremo de su cuerpo liso. También él estaba en el jardín, pero seguramente no era consciente de ello, de la misma manera que Sofía. Conforme Sofía iba pensando en que existía, también le daba por pensar en el hecho de que no se quedaría aquí eternamente. Estoy en el mundo ahora, pensó, pero un día habré desaparecido del todo. ¿Habría alguna vida más allá de la muerte? El gato ignoraría también esa cuestión por completo. La abuela de Sofía había muerto hace poco. Casi a diario durante medio año había pensado cuánto le echaba de menos. ¿No era injusto que la vida tuviera que acabarse en algún momento? En el camino de Gravillo, Sofía se quedó pensando. Intentó pensar intensamente en qué existía para él, que existía para de esa forma olvidarse de que no se quedaría aquí para siempre. Pero resultó imposible. En cuanto se concentraba en el hecho de que existía, inmediatamente surgió la idea de fin de la vida. Lo mismo pensaba en la inversa. Cuando había conseguido tener una fuerte sensación de que un día desaparecería del todo, entendía realmente la enorme y valiosa que es la vida. Era como la cara y cruz de una moneda a la que daba vuelta constantemente. Cuanto más grande y nítida se veía una de las caras, mayor y más nítida se veía también la otra,
La vida y la muerte eran como dos caras del mismo asunto. No se puede tener la sensación de existir sin tener también la sensación de tener que morir, pensó. De la misma manera, resultó igualmente imposible pensar que uno va a morir, sin pensar al mismo tiempo en lo fantástico que es vivir. Sofía se acordó de que su abuela había dicho algo parecido al día en que el médico le había dicho que estaba enferma. Hasta ahora no he entendido lo valioso que es la vida, había dicho. No era triste que la mayoría de la gente tuviera que ponerse enferma para darse cuenta de lo agradable que es vivir. ¿Necesitarían acaso una carta misteriosa en el buzón? Quizás debería mirar si había algo más en el buzón. Sofía corrió hacia la verja y levantó la tapa verde. Se sobresaltó al descubrir un sobre idéntico al primero. Se había asegurado de mirar si el buzón se había quedado vacío del todo la primera vez. También en este sobre ponían su nombre. Abrió el sobre y sacó una nota igual que la primera. ¿De dónde viene el mundo?, ponía. No tengo la más remota idea, pensó Sofía. Nadie sabe esas cosas, supongo, y sin embargo Sofía pensó que era una pregunta justificada. Por primera vez en su vida pensó que casi no tenía justificación vivir en un mundo sin preguntarse ni siquiera de dónde venía ese mundo. La carta misteriosa le había dejado tan aturdida que decidió irse a sentar al callejón. El callejón era escondite secreto de Sofía. Solo iba allí cuando estaba muy enfadada, muy triste y muy contenta. Ese día solo estaba confundida. La casa roja estaba dentro de un gran jardín. Y en jardín había muchas partes. La casa roja estaba dentro de un gran jardín. Y en el jardín había muchas parterres, arbustos de bayas, diferentes frutales y una gran césped convencedora e incluso un pequeño cenador que el abuelo le había construido a la abuela cuando perdió su primer hijo. A las pocas semanas de nacer, la pobre pequeña se llamaba Marie. En lápida ponían las pequeñas Marie, llegó, nos saludó y se dio la vuelta. En un rincón del jardín detrás de todos los frambuesos había una maleza tupida donde no creía ni flores ni frutales. En realidad era un viejo seto que servía de frontera con el gran bosque, pero nadie le había cuidado en los últimos 20 años y se había convertido en una maleza impenetrable. La abuela había contado que el seto había dificultado el paso de las zorras, que durante la guerra venían a la caza de las gallinas que andaban sueltas por el jardín. Para todo menos para Sofía, el viejo seto resultaba tan inútil como la jaula de conejo dentro del jardín. Pero eso era poco, porque no conocían el secreto de Sofía. Desde que Sofía podría recordar, habían conocido la existencia del seto. Al atravesárselo, al atravesárselo, al atravesarlo, encogida, llegaba en un espacio grande y abierto entre los arbustos. Era como una pequeña cabaña. Podría estar segura de que nadie la encontraría allí. Sofía se fue corriendo por el jardín, con las dos cartas en la mano. Se tumbó para meterse por el seto. El callejón era tan grande que casi podía estar de pie. Pero ahora se sentó sobre unas gruesas raíces. Desde allí podía mirar hacia afuera a través de un par de minúsculos agujeros entre las ramas y las hojas, aunque ninguno de los agujeros era mayor que una moneda de 5 coronas. Tenía una especie de vista panorámica de todos los jardines, de todo el jardín. De pequeña le gustaba observar a sus padres cuando andaban buscando entre los árboles. A Sofía, el jardín siempre le había parecido un mundo en sí. Cada vez que oía hablar de jardín del Edén en el Génesis, se imaginaba sentada en su callejón contemplando su propio paraíso. ¿De dónde viene el mundo? Pues no lo sabía. Sofía sabía que la Tierra no era sino un pequeño planeta en el inmenso universo. ¿Pero de dónde venía el universo? ¿Podía ser naturalmente que el universo hubiera existido siempre? En ese caso, no sería preciso buscar una respuesta sobre las precedencias, pero podía existir algo desde siempre. Había algo dentro de ella que presentaba contra eso. Todo lo que es tiene que haber tenido un principio, no de todo el universo, ¿no? De modo que el universo tuvo que haber nacido en algún momento.